Prepárense para una inmersión profunda en un misterio que parece sacado de una novela gótica. Hoy nos adentramos en la vida y la muerte de Jana Kasian, una mujer que buscaba un nuevo comienzo en Estados Unidos, pero encontró un final trágico. Lo que me fascina de este caso, ya sabes, es el contraste. El contraste entre la vida que Jana anhelaba y el oscuro destino que la esperaba. Una historia que nos recuerda que las apariencias a veces engañan, ¿no? Totalmente. Para los que no estén familiarizados, Jana nació en Kiev, Ucrania, en 1986. Y fíjate, tenía una carrera en Derecho trabajando como fiscal. ¿En serio? Sí, en el Servicio de Impuestos ucraniano. Imagínate, ¿eh? De fiscal a modelo en California. ¡Qué cambio! Un cambio radical, ¿no? Sin duda. En 2014, Jana decide emigrar a Estados Unidos buscando un nuevo horizonte. Y es en California donde se reinventa como modelo. Ese mundo aparentemente glamoroso que contrasta con su pasado en el ámbito legal. Claro. Y es en este nuevo escenario donde aparece Blake Lively, su prometido. Pero Blake era mucho más que un simple prometido. Sí. Blake Lively, de origen canadiense, era un creador de cómics y novelista gráfico. Provenía de una familia adinerada. Trabajó en algunos episodios de la serie animada Spaceballs, ¿sabes? Sí. Difícil imaginar que un artista con ese tipo de humor, ¿no?, estuviera conectado a una historia tan siniestra. Ya, una conexión inesperada. ¿Y qué hay de su trabajo como novelista gráfico? ¿Podría darnos alguna pista sobre su personalidad o sus inclinaciones? Su novela gráfica Syndrome, publicada en 2010, es particularmente intrigante. La trama gira en torno a un médico sádico y el asesino en serie que está estudiando. La novela incluso incluye una escena escalofriante en la que el asesino mata a un hombre de una manera brutal, cortándole la garganta y colgándolo boca abajo para que se desangre. Madre mía. Una premonición, ¿no crees? Bien inquietante. Totalmente escalofriante. Conociendo el desenlace de esta historia, esa escena adquiere un significado aún más perturbador. ¿Cómo se conocieron Jana y Blake? Se conocieron, se comprometieron, y Jana dio a luz a su hija, Diana, en mayo de 2016. Tan solo 3 semanas. 3 semanas antes de la tragedia. 3 semanas. Una bebé recién nacida en casa cuando sucedió todo. Esto se vuelve cada vez más inquietante. ¿Cómo se desencadenaron los eventos que llevaron a la desaparición de Jana? La madre de Jana, Olga, que estaba de visita desde Ucrania, notó que no podía contactar con su hija. Intentó llamarla varias veces, pero no obtuvo respuesta. Esto era inusual, especialmente considerando que Jana había ido a comprar cochecitos de bebé el día anterior, la última vez que Olga la vio con vida. Claro, una madre siempre sabe, ¿no?, cuando algo no anda bien. ¿Qué hizo Olga ante la falta de noticias de su hija? Hizo lo que cualquier madre haría en su lugar. Involucró a la policía. 2 agentes fueron al apartamento y llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Más tarde, Olga regresó por su cuenta, incluso se paró al otro lado de la calle y le gritó a Blake que abriera la puerta. Ella testificó más tarde que lo vio acercarse a la ventana, pero luego la cerró y desapareció en el interior del apartamento. Qué angustia para Olga. ¿Qué sucedió después? ¿Cuándo se descubrió la terrible verdad? 2 días después de la última vez que se vio a Jana, las autoridades finalmente entraron al apartamento. Y fue entonces cuando descubrieron la horrible verdad. Aquí es donde la historia da un giro verdaderamente macabro. Y encontraron el cuerpo sin vida de Jana en el dormitorio principal, con Blake Lively a su lado. Era una escena espantosa. ¿Qué quieres decir con espantosa? Los detalles hasta ahora ya son bastante perturbadores. El cuerpo de Jana estaba mutilado. Había sido drenada de sangre. Y le faltaba el cuero cabelludo por completo. Un nivel de brutalidad que rara vez se ve fuera de, como dijo un experto, de una zona de guerra. Esas palabras me ponen la piel de gallina. Los detalles del informe de la autopsia son difíciles de procesar. El doctor James Reeve, el forense del condado de Los Ángeles, describió la magnitud de las heridas de Jana, afirmando que nunca había visto algo así y dudaba que algún patólogo forense en este país o en el extranjero haya visto algo así fuera de, quizás, una guerra. Una declaración escalofriante viniendo de alguien que seguramente ha visto mucho a lo largo de su carrera. Esto no fue un simple asesinato, fue algo mucho más siniestro. ¿Qué pasó con Blake Lively tras este hallazgo? Blake Lively fue arrestado y acusado de asesinato, tortura y mutilación. La historia pasó de ser un caso de persona desaparecida a una investigación por asesinato, una particularmente horripilante. Lively se declaró inocente, ¿no?, de todos los cargos, pero la fiscalía construyó un caso sólido en su contra, sugiriendo un posible móvil para el crimen. Argumentaron que las acciones de Lively, se debían a los celos, ¿no?, y a la ira que sentía por la atención que Jana le daba a su hija recién nacida, así como a su deseo de poder y control sobre su prometida. Presentaron la imagen de un hombre consumido por la oscuridad, quizás influenciado, ¿no?,
por las historias que él mismo creaba en sus novelas gráficas. ¿Crees que el trabajo de Leibel como artista, podría haber influido en sus acciones? ¿Es posible que su arte fuera un reflejo de sus pensamientos más oscuros? Es una pregunta que ha generado debate durante siglos, ¿no? ¿Puede separarse el artista de su obra? Especialmente cuando la obra explora temas tan oscuros. En este caso, la Fiscalía se propuso demostrar una conexión clara entre el trabajo de Leibel y sus acciones, utilizando su novela gráfica Syndrome como un ejemplo escalofriante de su fascinación, ¿no?, por la violencia y el control. Es decir, la Fiscalía argumentó que el arte imitaba la vida, o en este caso, que el arte presagiaba una realidad horripilante. Exactamente. Intentaron establecer un vínculo entre la obra creativa de Leibel y sus acciones, sugiriendo que la oscuridad que exploraba en sus escritos, se había manifestado en una tragedia de la vida real. Un argumento fascinante y a la vez perturbador. Nos hace cuestionar la naturaleza de la creatividad, ¿no? Y si el arte oscuro o violento puede ser una señal de advertencia, una ventana al verdadero ser de una persona, cómo se desarrolló el juicio, hubo algún giro inesperado. El juicio en sí fue un acontecimiento mediático, ¿no?, con cada detalle escudriñado y debatido por la prensa. Cody, el hermano de Blake, fue el único miembro de su familia que asistió al juicio, presente cada día. La exesposa de Blake, Amanda Brown, también hizo acto de presencia, expresando su consternación por el crimen a través de una declaración de su abogado. Imagino el shock, el horror que debe haber sentido al saber que su exmarido era capaz de tanta brutalidad. Es un recordatorio de que incluso aquellos más cercanos a una persona pueden ser completamente tomados por sorpresa, ¿no?, por sus acciones. ¿Qué estrategias utilizó la defensa para contrarrestar los argumentos de la Fiscalía? Intentaron presentar alguna evidencia que pudiera crear dudas razonables. La defensa se enfrentó a una batalla cuesta arriba, dada la abrumadora evidencia en contra de su cliente. Argumentaron que Leibel no estaba en su sano juicio en el momento del asesinato, sugiriendo que sufría algún tipo de colapso mental o psicosis. La clásica defensa por demencia. ¿Presentaron alguna prueba que respaldara esta afirmación? ¿Algún antecedente de enfermedad mental o algún comportamiento errático previo al crimen? Intentaron retratar a Leibel como un hombre que había perdido el contacto con la realidad, quizás llevado al límite por las presiones, ¿no?, de su carrera, su relación o incluso el nacimiento de su hija. Argumentaron que no era capaz de formar la intención necesaria para una condena por asesinato en primer grado. Entonces, en la sala del tribunal se libró una batalla de narrativas. La Fiscalía argumentando premeditación y un vínculo con las inclinaciones artísticas de Leibel, y la defensa alegando un descenso a la locura y la falta de intención criminal. ¿Qué narrativa convenció al jurado? ¿A qué conclusión llegaron? Después de semanas de testimonios, deliberaciones y un intenso escrutinio mediático, el jurado llegó a un veredicto. Declararon a Blake Leibel culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado, tortura y mutilación. Fue un rechazo rotundo a los argumentos de la defensa. Y una confirmación de la descripción que hizo la Fiscalía de Leibel, ¿no?, como un asesino frío y calculador. Culpable de todos los cargos. Debe haber sido una decisión difícil para el jurado, considerando la naturaleza horripilante del crimen y las complejidades del caso. ¿Cuál fue la sentencia? ¿Qué castigo se le impuso a Blake Leibel? Leibel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de California, Centinela. Se hizo justicia, pero imagino que aún persiste una sensación de inquietud, una pregunta sin respuesta sobre qué pudo haber llevado a un artista aparentemente exitoso por un camino tan oscuro. ¿Cuáles son tus reflexiones finales sobre este caso? ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? Este caso es un crudo recordatorio de que la oscuridad puede acechar bajo la superficie. Incluso en las vidas aparentemente más normales. Es una historia que nos obliga a confrontar la inquietante realidad de que a veces los monstruos que imaginamos en nuestras historias no son tan diferentes de los monstruos que encontramos en la vida real. Un caso realmente complejo. Hemos explorado los detalles más perturbadores de la muerte de Jana Kasian y nos hemos adentrado en la mente de su asesino, Blake Leibel. ¿Qué te ha impactado más a ti en todo este relato? Pues mira, la brutalidad del crimen es innegable, ¿no? La descripción del forense, la descripción sobre las heridas de Jana era escalofriante. Algo que no había presenciado fuera de un contexto de guerra. Ese nivel de violencia apunta a una rabia profunda, una depravación, difícil de comprender. Y luego está esa inquietante conexión, ¿no?, entre la novela gráfica de Leibel
Syndrome y el horror que infligió en la vida real pudo ser su arte una especie de premonición, un vistazo a la oscuridad que ya se estaba gestando en su interior. Es una idea escalofriante que plantea serias dudas sobre la relación entre el arte y el artista, ¿no? Podemos separar al creador de su creación, especialmente cuando ésta se adentra en temas tan oscuros y perturbadores. Y en cuanto al móvil, la fiscalía argumentó que Leibel actuó movido por los celos, ¿no? Ante la atención que Jana le brindaba a su hija recién nacida, sumado a un deseo de control. Pero ¿es eso suficiente para explicar un acto tan atroz? Los celos y el control, bueno, son poderosos motivadores sin duda. Pero en este caso, yo creo que hay algo más en juego. El nivel de violencia, la naturaleza específica de las heridas de Jana, sugieren un grado de sadismo que va más allá de los simples celos. Es como si algo hubiera estallado en su interior, como si una fuerza primitiva e incontrolable se hubiera apoderado de él. Exactamente. Y quizás ese sea el aspecto más aterrador de este caso, ¿no? Nos recuerda que incluso en las sociedades aparentemente más civilizadas, la oscuridad puede acechar bajo la superficie, esperando el momento oportuno para emerger. Este caso nos ha confrontado con la fragilidad de la vida, ¿no? Y el potencial para la oscuridad que reside en todos nosotros. Es fundamental reconocer las señales de alerta antes de que sea demasiado tarde. Puede que nunca entendamos completamente qué llevó a Blake Leibel a cometer un acto tan horrendo. Pero sí podemos aprender de esta tragedia. Podemos ser más conscientes de la oscuridad que existe en el mundo y en nosotros mismos. Y podemos honrar la memoria de Jana Kassian alzando nuestra voz contra la violencia y trabajando para crear un mundo más seguro y compasivo. Palabras sabias. Este ha sido un viaje complejo, un recorrido por los rincones más oscuros del alma humana. Nos deja con más preguntas que respuestas, pero tal vez ese sea el propósito, ¿no? Enfrentarnos a la complejidad de la psique humana, a la oscuridad que a veces reside en nuestro interior, para intentar comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Así es. Y quizás en ese proceso podamos encontrar la manera de arrojar un poco de luz sobre los rincones más oscuros de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este perturbador viaje. Volveremos pronto con otra inmersión profunda en un nuevo intrigante misterio. Hasta entonces mantengan la curiosidad.